El estudio de Nada es tan grave se complace en recibir a un invitado in situ. Bienvenido a la Casa de las Grandes Canciones, Concierto. 9:07 y ya estamos con nuestro querido Danilo, que viene llegando de Nueva York en una gira que lo llevó por diferentes partes del extranjero, incluyendo a Osorno, ¿no? Danilo Herrera. Fue de vacaciones a Nueva York y a Osorno. Mira. Dos grandes. Fue a ir de vacaciones. Entonces vamos a hablar a partir por la parte internacional, hablando de Estados Unidos y Alemania. Entonces, por lo visto, ¿no? Sí, no, hablemos un poco qué pasó en vacaciones, porque estamos en febrero y han pasado hartas noticias internacionales, porque el hemisferio norte no está de vacaciones en febrero, claro, precisamente. Y lo de Trump, todos nos hemos reído con el retorno a las bombillas plásticas, que el presidente de Estados Unidos está tomando. Pero además de eso, el presidente de Estados Unidos está tomando decisiones que nos afectan. Comenzaron las amenazas de los aranceles un poco antes de las vacaciones. Aranceles que entiendo, él no puede, por el cargo tiene que pasar por el Congreso. No puede. Pero que tiene mayoría, y al final sí, terminaron siendo solo amenazas porque las retiró, porque se negoció al menos con México y Canadá. Ya están en discusión todos estos aranceles, y también salir de organismos internacionales. Volvió a hacer el amague de salir de la OMS, sí, de la Organización Mundial de la Salud, y después intentó negociar que se encargara un estadounidense que pusiera él de la OMS. Entonces, claro, ahí hay un par de negociaciones, pero además prometió invadir Gaza la semana pasada, o antepasada. Hacer una especie de Riviera, claro, francesa. Y quitarle, y además le quitó todo el piso a Ucrania. Sí, pues dijo que Zelensky era un dictador y que él había empezado la guerra, y todos que, ¿what? ¿Cómo? A ver, amigo. Para respaldar a su amigo Putin. Claro. Están pasando cosas y tenemos que estar atentos a lo que va a pasar en Estados Unidos. Pero, como venía escuchando el programa, tenemos que hablar de Milei. Oye, sí. Milei. Estábamos hablando de que la inflación ha llegado a su nivel más bajo del 2020. Es el único dato bueno de Milei, ¿no? Claro, pero la inflación, ok, pero el costo de vida es mayor. Es mayor, claro. ¿Por qué? Porque se han bajado las ayudas del Estado, muchas ayudas del Estado. Entonces, ahí hay un problema en la situación Milei. Pero sobre todo porque la justicia argentina lo está investigando por la presunta participación en el escándalo financiero de Libra. La criptomoneda. De la criptomoneda, sí. Libra. Luego que lo promocionara o lo difundiera, porque eso es lo que dije. Milei dice que no lo promocionó, que lo difundió. Como lo ha hecho con tanto emprendedor. Dijo, pero después borró el tweet cuando quedó la cagamos. Este negocio terminó en estafa y se está investigando. Hay una investigación penal, entiendo, sí, ¿no? Una denuncia penal. Pero lo del Congreso también fue patético. Lo del Congreso fue patético, claro. Tú lo mencionaste en la mañana, que la Unión Cívica Radical nos tiene acostumbrado a este tipo de cosas. Que bueno, De la Rúa abandonó en el helicóptero también de la Unión Cívica Radical. ¿Verdad? Sí, digamos que no, claro. Lo único decente finalmente fue Alfonsín, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y cómo ir a seguirlo a Argentina también? Porque lo que decías tú, se eliminaron una serie de subsidios, en el fondo, para un poco como medida para salir del hoyo económico, pero la gente estaba acostumbrada a vivir con estos subsidios, ganaba para vivir con esos subsidios. Entonces hoy día las cosas tienen precios estratosféricos que son inalcanzables para las personas que viven en Argentina. Al menos para la mitad de los argentinos. Y lo que hemos visto, muchos argentinos vienen a Chile, por ejemplo, a comprar. Sí, pero hay que tener en cuenta que muchas personas pobres, que es más de la 54% de la mitad del país, no alcanzan a llegar a Chile a comprar También, pues claro. A llenar la despensa con ¿Qué hace? Sí, pues ¿qué hace esa gente? Cae en un nivel de pobreza extremo, digamos. Exacto. Y ahí va a haber el problema, y es importante lo que pasa en Argentina porque estamos en año electoral en Chile, entonces va a repercutir un poco lo que pasa allá, sobre todo por estas olas de ultraderecha que están apareciendo y libertarias que están apareciendo en Chile también, pero los vamos a hablar en un ratito. También el Vaticano es noticia. Es súper feo hablar de esto, pido las disculpas del caso, pero el Papa Francisco se encuentra en estado crítico y se comienzan a sacar cuentas del sucesor. Y la película Cónclave pasó a ser un documental ahora. Claro. Sí.
Como siempre, los candidatos hay europeos, sobre todo italianos, pero ha sonado fuerte la posibilidad de Peter Turkson, de Ghana. Este chiste, el Papa Negro, puede ocurrir en esta vuelta. Claro, que decían que era el Papa franciscano, o sea, el Papa jesuita, que era Claro. el Papa Francisco, Claro. porque en el Apocalipsis se menciona el Papa Negro. Claro, y ahí está. No es solo una banda de funk. Eso también estaba pensando, el Papa Negro. Muy bueno, Papa Negro. Muy bueno. Pero nos estamos adelantando un poco porque primero tiene que fallecer el Papa y después esperar el humo blanco. Claro. En esta versión es literal el humo blanco. Y después empieza la votación, que entiendo que son solo personas... Los o sea, cardenales. los Los cardenales, cardenales. pero los menores de 80 años. No pueden votar los mayores de 80. Ah, no Eso sé. tengo entendido. No sé, en cosas pontificias parece que tú sabes más que yo. No tengo idea. No tengo idea. Pero vamos a Yo, primera pregunta que haría es: ¿hay cardenales menores de 80 años? Así como Supongo que sí, pues y se ¿Qué supone edad que tiene el ellos chileno? son los que votan. el chileno Chomalí. Sí. Chomalí no es cardenal. Es cardenal, hace poco hizo Hace cardenal. poco. No, 70 debe tener, ¿no? Pues yo lo veo, lo veo. 67. Ah, un lolo. No. Es arzobispo. No, pero además es Ah, cardenal. cardenal. De 67. Podría votar. No sé, pero no sé quiénes son los que votan. ¿Todos los del mundo? Todos los cardenales. Todos los cardenales. ¿Del Y mundo? que no necesariamente, es que no necesariamente hay cardenal por país. Hay países que tienen más, un estatus independiente de la Del- geografía. Sí. Claro, pero en el fondo, imagínate cuántos serán a lo largo, cuántos cardenales serán a lo largo del mundo. Vamos a Como investigar para la. ¿Cuántos cardenales? Cuando venga la Voy a próxima preguntarle. vez, voy a Oh, venir, Google. voy a estudiar la elección. Mira, ¿Qué a ¿viste febrero la del película? 2025, ¿Viste la película El Cónclave? No la he visto, pero la No, quiero es ver. que tú que eres un politólogo de fuste, esta es una película de solo de politología. El poder llevado a, Sí, o sea, la tengo maravillosa. La tengo pendiente. Sí. Oye, y ayer. oye, espérate, Ah, perdón, 252 tengo el dato, sí. y 114 no son electores. No son electores y 138 son electores. ¿Cuáles son los electores? Los que tienen menos de 80, o sea, los que Listo. pueden votar en un conclave para elegir al nuevo papa. Ahí tenéis, son cargos vitalicios, 138 votos. Vamos por varias semanas y depende del estado de salud del Papa, vamos a estar hablando de la elección del Papa. Pero ayer también hubo elección en Alemania. Sí. La ultraderecha sigue creciendo en el mundo, llegó a la segunda mayoría, 20 pero puntos, ¿no? no alcanza a gobernar. Ayer en las elecciones parlamentarias ganó la democracia cristiana alemana, que es algo así como centro-derecha. Que es como RN acá, ¿no? Que es RN o demócratas. Es que si tú pones una línea de izquierda a derecha, claro, sería RN Demócratas, pero con políticas de la democracia cristiana chilena. De hecho, hace muchos años, terminaron hace muy poco, la relación de la democracia cristiana con la democracia chilena con la alemana era de línea directa Tradicional. y ahora se volcaron más bien a RN. Pero hay una línea directa ahí, y claro, en política yo creería que es más bien una democracia cristiana chilena, pero en relación izquierda-derecha sería algo así como RN, y logró la victoria y le tocará formar el gobierno con los socialdemócratas, que salieron terceros y que hoy día están gobernando Alemania. Es importante lo que pasa en Alemania porque la ultraderecha alemana, con coqueteos con el nazismo, salió segunda y sigue avanzando en el mundo. Ahora es curioso esto porque Y entiendo que aumentó además su porcentaje de votación de manera considerable con respecto a Es la mejor elección que tiene a la desde, anterior, su, claro. desde Ahora, su nacimiento. pasó lo mismo con Le Pen hace menos de un año en Francia. O sea que también fue su mejor votación. Ahora es raro porque Le Pen es como europeísta, entonces tiene otra mirada que estos alemanes, que son mucho más nacionalistas, Claro. y centrados en la migración. Sí, pero ojo con usar a Francia y Alemania como ejemplo, porque ambos tienen más o menos bien armado la división con la ultraderecha, y todos van a ir Claro. contra la ultraderecha en esos dos países. En Italia está gobernando Italia la no. ultraderecha. Sí. Claro. En Italia está gobernando la ultraderecha, y en Chile también. Pues en Chile no existe ese muro contra la ultraderecha tampoco. Creí que me iba a decir que Boric era de ultraderecha. No. Me desayuno. Oye, pero también en Chile están pasando cosas, porque hubo una polémica con Corfo.
La polémica con Corfo, que es muy técnica, pero que tiene visos políticos, porque yo creo que hay un error comunicacional en esto más o menos grave, ¿no? Como decirle a la gente... Tiene que ver con el litio. Oye, que ustedes son tontos, weón, no tienen idea de lo que estamos hablando, el presupuesto es para gente que sabe, se aprovechan. Pero igual hay que explicarle esto con pera y manzana a la gente, sobre todo después de las declaraciones de Boric cuando hizo el Plan Nacional del Litio y dijo que esta plata se iba a guardar. Hablemos de con pera y manzana en lo de Corfo. ¿Qué pasó? Corfo tiene un acuerdo para la extracción del litio con Soquimich. Y esa plata termina en Corfo, pero claramente esa plata, pues el Estado toma la decisión de qué hacer con esa plata. O sea, esa plata se puede quedar en Corfo, esa plata se puede ir a pagar deuda, a pagar intereses de deuda, a llevarlo a gasto corriente, y esa es una decisión del Estado, digamos. ¿Y es una decisión del presidente o de Hacienda? No hay diferencia en eso, si son un gobierno, digamos. Es que podrían haber... pero formalmente es de Hacienda, Es de respondiendo Hacienda. a la pregunta. Sí, porque una cosa, y lo hemos visto en otros gobiernos... Pero uno supone que Hacienda le pregunta al presidente. No, Claro. porque hay presidentes, y aquí podría ser Piñera o Lagos o Bachelet, que han instruido a su ministro de Hacienda para que Hacer haga ciertas cosas, hacer sí. ciertas cosas. Sí, claro. ¿no? Pero en este caso es más bien una posición del ministro Marcel sobre cierto. Ahora, el tema es si es que la directora de presupuesto, que ya sabíamos se había equivocado en el presupuesto del año pasado en términos de ingresos, En ingreso y en gasto, también en la proyección de gasto. si ese cargo no está en cuestión. Bueno, ¿no? recordemos que Marcel dijo que ella era la mejor directora de presupuestos de la historia. Y él fue director de presupuesto. Claro. Claro. Pero, Claro, porque ahí hay un tema, ¿no? De cómo se defiende esto y cómo se explica un tema tan técnico en un año electoral de nuevo. igual, para darle claridad a la gente que nos está escuchando, esto es completamente legal. No, por supuesto. Y fue la polémica del primero, segundo día, y después con el pasar de las horas terminaron todos reconociendo que esto es completamente legal y es una decisión que el gobierno puede tomar. Y el gobierno ha dicho que esta plata tiene que ir al fisco para cubrir las necesidades de la población. Ahí uno puede estar de acuerdo en desacuerdo con eso, pero legales. Y en los últimos días, en unos días más, la Contraloría se pronunciará y yo espero que se cierre el tema. Pero tomando lo que tú decías, es verdad que la polémica ahora giró al gasto fiscal y a la eficiencia del mismo, digamos. Claro. Por ejemplo, Elin Matei ha dicho que hay que bajar el gasto fiscal. Es que empieza el tema de la motosierra de nuevo, ¿no? Le Pero- da argumentos a la motosierra. Pero no dicen en qué, po. Porque ¿Cómo bajáis el gasto fiscal finalmente? con sacar la grasa del Estado, que es la consigna de moda, no alcanza. Tenemos que estar viendo estamos viendo en general propuestas vacías y soluciones mágicas para problemas complejos de lado y lado. Las propuestas presidenciales no se pueden reducir a un tuit. Y déjame volver al tema norteamericano, porque ahí el déficit americano son 900.000 millones de dólares. Lo que está haciendo Elon Musk con esta cuestión del Doge, esta idea como de la motosierra, la cuestión, con suerte puede recaudar entre 8.000 y 9.000 millones. Estamos hablando de 900.000 millones. Y los despidos que ha hecho todo eso son como cerca de salirse del USAID y todas estas cuestiones, son menos de 50.000 millones. Estamos hablando de 900.000 millones. Todo esto son golpes de efecto cuando en realidad no se está reduciendo en Estados Unidos el gasto fiscal y el déficit. Porque estamos en una lógica de gobernanza desde el contenido. Como nos hemos reducido a golpeadoras cuñas, en vez de propuestas de gobierno profunda. Esto lo estamos viendo con Trump, lo estamos viendo con Bukele, lo estamos viendo con Milei. Si vamos a eliminar el gasto fiscal, ok, díganme dónde y debatamos. O sea, ¿qué servicios públicos quieren cerrar? ¿Cuántas personas van a quedar sin esa prestación de servicio y cuáles prestaciones de servicio son? A mí me recuerda una candidata presidencial que prometió minar la frontera. Como tiran la propuesta y no hay ninguna bajada al respecto. No, Nadie le pide una tabla Excel para bajar el gasto fiscal a ningún candidato presidencial. Eso te iba a decir, ¿no? Y finalmente tenemos que saber cuáles son las cosas que ocupan más porcentaje en el gasto fiscal para saber cómo esos porcentajes se pueden reducir, po. Claro, por supuesto. Y al final Es una cuestión lógica. termina sonando bien
y quizás gane votos, porque gana votos Sí, po. y es performance. efectiva, Política, po. pero así no se puede gobernar un país. No. O sea, de nuevo es el conflicto entre la política pública y la política de corto plazo, de 4 Claro. años y toda la cuestión. El problema es que el primer análisis que hiciste, que era en el mundo, es lo que ha llevado a Milei a ser presidente, a Italia a tener una presidenta de ultraderecha, a tener un 20% en Alemania. En la semana pasada hubo este crimen en el Memorial del Holocausto. Eso hubiera sido portada en los diarios alemanes durante 2 semanas. Salió en una nota chiquitita en la 3ª página de Nacional. Nos estamos sorprendiendo menos. Dejamos de sorprendernos, ¿no? Claro. De este tipo de cosas. La mayoría de los atentados, le decía a la Cata, son gente que no les dieron visa. Que son afganos y gente que van a ser devueltos a sus países, donde obviamente pueden estar en la cárcel o asesinados, y se enojan con los alemanes y hacen atentados en Alemania. Eso es lo que está pasando ahora. Y eso lo llevamos a la política chilena, porque aquí tampoco. Yo veía algunos medios el fin de semana en que salía Evelyn Matei y su política de la motosierra. O sea, no hay ninguna cosa original que proponer más que imitar a Milei. Y sobre la migración también lo vemos en Trump y lo vemos en Chile también. O sea, la Deportar. promesa de expulsar migrantes. Sí. Ni cómo, ni con qué plata, porque además quieren arrendar aviones para mandar a extranjeros para la gente de casa, vuelta. pero no tenemos plata y al mismo tiempo tenemos esa discusión. Entonces, Y la ¿cómo se va a pagar? embajada venezolana cerrada aquí en Providencia, digamos, ¿no? No tenemos con quién hablar, digamos, además. Sí, pues y echaron a los chilenos de Caracas también. Sí. Y de Puerto Ordaz. Porque los consulados también, están cerrados. Sí. también fueron eliminados. Bueno, Bueno, es que los argentinos, ¿no? pero no todas son malas noticias, porque Codelco y Anglo American acordaron una explotación conjunta de sus 2 minas, los bronces de Anglo en la región metropolitana y andina de Codelco en la región de Valparaíso. Es que es curioso porque es un mismo cerro Es un mismo, claro. que está dividido en dos. El lado de la RM, que baja por el lado de Farillones, digamos, En la es comuna de Anglo Barnechea. American. En la comuna de Barnechea es Anglo American. Y por el lado de Los Andes. De los Andes. baja Codelco. Claro. Pero es el mismo yacimiento en el fondo, ¿no? Y este es un acuerdo que se intentó armar desde hace más de una década y termina saliendo hoy. Y esto se va a traducir en que el fisco recibirá casi 4.000 millones de dólares extra en las próximas 2 décadas. Una buena noticia. Lo que le, ¿Cómo se logra lo que cerrar le este debemos acuerdo? lo que le debemos a la eléctrica. Porque algo tiene que haber pasado para que se cierre ahora, po. Y no se cerraron en más de una década. Le debemos esto a Pacheco. Pacheco tiene muy buen entendimiento con la minería en general y con las empresas de mineras en Chile. Y también es un avance progresivo de la última década. Tampoco es que ocurriera hoy día. Claro, se cerró hoy, pero es un trabajo que se viene haciendo hace mucho rato. Pero también hay que darle el beneficio de esto a este gobierno y en particular a Pacheco, que es el que lidera Máximo Pacheco, el que lidera Codelco. Oye, y en términos de aspiración presidencial, ya este fin de semana ya era cualquier cosa, ¿no? Que incluso Harold May Nichols decía así lo mismo. salió a la palestra ahora como que va a ser un candidato independiente. Sí, dijo que iba. Dijo que iba. Tú dijiste que eran 18 la otra vez, Danilo. No, dije que eran 26, 26, 10 de derecha y 26 del progresismo. En marzo se van a retomar las negociaciones de los distintos bloques para ir definiendo las candidaturas presidenciales. El 30 de abril se inscriben las primarias presidenciales, entonces esa va a ser una fecha que tenemos que estar mirando. Y claro, pues sorprendió la entrevista de Harold May Nichols en la tercera, que se autoproclamó candidato y además dijo que... Como independiente. Y como independiente, que es de centro y que ha hablado desde el PS hasta la UDI. Un hombre transversal. No, yo de verdad no sé qué pensar al respecto. Lo que sí sé, porque... me han contado que ya está organizando el lanzamiento de su campaña. Harold May Nichols. Sí. ¿Y con la gente que colaboró con ellos en los Panamericanos? Porque... o sea, estaría Felipe Bianchi detrás mira, el jefe de comunicaciones es Felipe Bianchi, del candidato presidencial. Claro, no me extrañaría nada, pero hay que ver qué va a pasar porque el lanzamiento seguramente va a ser para juntar firmas. Artés también se va a lanzar ahora en marzo. La primera semana de marzo porque tienen que salir a juntar firmas. Y veamos si entre el lanzamiento y el 30 de abril algún conglomerado
agarra a Harold May Nichols y lo pone a competir en su primaria, como independiente. Ah, pues puede ser. Ahora, Ya ha tenido conversaciones Oye. con el Partido Radical, por ejemplo. de peso. Mira. Pero yo sé que el Partido Radical no es de peso, pero lo menciono porque el Partido Radical tiene un ticket, si es que lo quiere usar, en la primaria del oficialismo. Porque puede presentar candidato porque está legalizado en todo Chile. Entonces, gratis, va con su timbre del Partido Radical, que yo sé que tú crees que no vale mucho, pero vale para presentar un candidato en primaria. Ya tiene voto de reina. Tiene voto. Oye, ¿y Bachelet qué va a pasar al final? Es interesante, el 16 de marzo hay elecciones en el Partido Socialista. Va a ser reelecta Paulina Bodanovich como presidenta del Partido Socialista. Y ahí van a tomar decisiones con este nuevo comité central que se va a armar. Van a tomar decisiones. Invitaron a la presidenta Bachelet a este comité central post elecciones y vamos a ver qué pasa. Hasta Dávalo salió ayer a comentar la posible candidatura de su madre. No, increíble ya, pero todas las micros sirven. El progresismo está esperando a Bachelet y si Bachelet no compite, el escenario se abre a una primaria relativamente competitiva. Carolina Toá iría a competir por el PPD. El PS quiere llevar a Claudio Rego. Vamos a ver si Claudio Rego qué dice. El PS a Orrego. Sí. Que Orrego- Si no es Bachelet, el plan B es Orrego. Ah, mira, yo Rego va a En el querer, PS. ¿va a querer ir de nuevo? ¿Y el Frente Amplio? No sabemos qué quiera Claudio no ha Orrego dicho porque nada. Toá ha dejado entrever que quiere competir, pero Sí, po. públicamente, pero Orrego hasta poquito después de su reelección como gobernador no ha hablado del tema. Ahora, si llegaba una papeleta de Bachelet Matei, que ya la hemos visto en ediciones anteriores, hace más de 10 años, uno dice, ¿no hemos avanzado nada entonces? O sea, teníamos presidente más joven de la historia de Chile y ahora volvemos a un escenario que más o menos De es hace de hace 15 10 años, atrás. 15 años atrás. Bachelet, Matei en la papeleta. Cast, además. O sea, ya son... es como, ¿qué pasa en Chile? Yo creo que porque ayer Lagos Ver, por ejemplo, salía en un diario de circulación nacional diciendo que había un problema con la renovación política, claro. Pero O sea, ya también su generación, que incluye la de Claudio Rego, Carolina Toá, el mismo Lagos Bebe, Nunca estuvieron en el poder. O sea, nunca estuvieron en la primera línea. No, po. Ya ahora recién en esta vuelta Carolina Toá toma Interior, un ministerio importante. Recordemos que el Ministerio del Interior, ningún ministro del Interior ha sido presidente de la República. Por el desgaste. Entonces, Claro. pero sobre la renovación, vamos a ver qué pasa sobre yo no sé. Si tuvimos al más joven, es momento de dar un paso atrás, hacer No tengo idea. Vamos a ver, sobre todo en el progresismo, la fila es tan larga, o sea, Vlado Mirosevic va a competir por el Partido Liberal, va a competir en la primaria, y ahí puede haber una renovación. Por ejemplo, el Frente Amplio que tú me preguntabas, no tiene candidato, ha sonado Tomás Bodanovich, que lo quieren convencer, que lo habían convencido, que parece que ya no. Gonzalo Vinter dicen que tiene ganas. Beatriz Sánchez, que ya compitió como candidata presidencial porque del Frente Amplio, también pareciera ser que es una opción, que ahora está de embajadora de Chile en México. Sí, está en Entonces, México. hay un espacio importante y también es importante lo que va a hacer la democracia cristiana, que quizás lleven a Pancho Guanchumilla o a su Yo no le vi o con la comisión en el sur, ¿no? Alberto Undurraga. Entonces, Pero son hay gente con buenas intenciones nomás, pues, ¿no? Igual que los demócratas y amarillos, digamos, ¿no? pero son participantes Está bien, de una pero- primaria que van a Llega más gente al cumpleaños de la Cata Muñoz, digamos. van a ser candidatos que van a incidir en el discurso público porque van a ser parte de una primaria o podrían ser parte de una primaria del progresismo. Y eso es lo único que importa. Porque mientras en el oficialismo faltan candidatos competitivos, es verdad, pero hay unidad porque pareciera ser que van a ir a una primaria en conjunto. En la oposición sobran candidatos competitivos, pero sí. falta unidad. Claro. Veamos cómo avanzan estas conversaciones, pero en la derecha aún están revueltas las cosas. Evelyn Matei es Sobre la todo en la candidata. ultraderecha, ¿no? Evelyn Matei es la candidata de Chile Vamos. Vamos a ver, porque le está pisando los talones Johannes Kaiser, que acaba de armar su nuevo partido, Partido Nacional Libertario, muy Milei. Sí. Pero también está Kass, que sigue, Está muy desgastado, ¿no? Ya no es novedad, digamos, ¿no? pero le fue muy bien en concejales Sí. y en core. Entonces tienen una base para ir a pelear al menos y sacar un
un razonable porcentaje y, mejor aún, apalancar un buen resultado parlamentario para los republicanos. Más que ir a ganar Kaiser se va a ir a sacar Kast se va a ir a sacar la foto con sus parlamentarios y sacar un muy buen resultado en el Congreso. Y también, también está Jimena Rincón, en Demócrata, Franco Parisi, están disponibles para competir. Parisi, yo nunca... En este país, un candidato que estuvo en Estados Unidos, que además estaba demandado por pensión alimenticia y sale tercero. Basta. No, ya, sí, o sea... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Danilo, tú eres responsable de esto. No, en Danilo, marzo... ¿qué pasa? En marzo... Cuando uno piensa que hemos pasado la página en ciertas cosas. Ya, no, listo, pues pasado. Marco Enrique Minami también anunció su campaña. Pero él es profesional en esto. Sí. No, él gana la vida siendo candidato. Artés también va a ser candidato. Ahí hay otro. Me invitan a Venezuela. ¿Cuántas Cuba, elecciones sí. llevará Marco Enrique Norcoreano. Minami? Como 5. Creo que esta es la quinta. Oh. Entonces, bueno... Y la plata está en otro lado. digamos, Amigos, ¿no? si la tercera ya no fue la El Festival de vencida, Viña. ¿Ah? Y Sí, pues. en marzo no solo se retoman las negociaciones presidenciales, también las parlamentarias. Vamos a ver si el Partido Social Cristiano, si Republicano y si el Partido Nacional Libertario se unen en agrupan. una sola lista parlamentaria, lo que le traería bastantes problemas a Chile Vamos, por ejemplo. Y podrían tener más... Vi el análisis que había hecho la factoría en términos de parlamentarios. No estamos atrasando mucho. ¿Te puedes quedar un segundo más y nos vamos a una pausa? Por supuesto que me quiero. Listo, vamos entonces a una pausa y ya volvemos con más acá en Nada es tan grave. Cuando son las 9:36 con Danilo Herrera, estamos hablando de temas políticos muy entretenidos acá, partiendo el año, Danilo, y se nos quedó la negociación parlamentaria. Ahora es curioso que nosotros leímos el informe de Factoría Pública y ahí habían varios escenarios, ¿no? Los escenarios de la derecha son si los republicanos y toda la trenza que hay, uno creía que la había terminado en la UDI y ahora es como No, que la por UDI es el Hay centro. mucho más. Y a la derecha de republicanos está el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario. Entonces ahí Cacha. está más a la derecha de republicanos. Esto es como cuando Santiago llegaba hasta como cierta parte de Las Condes y no habían potreros Oye, más todo esto allá, era no puro había nada campo. más. Todo esto era puro campo y ahora... Eso es básicamente lo que pasa en la derecha. Pero no es solo una invención de la política y los políticos que se han movido, también se han movido los electores. O sea, esta fuerza han tenido un respaldo ciudadano importante en las últimas elecciones. Recordemos que el Partido Republicano ganó el Consejo Constitucional y de ahí para adelante solo han sido victorias del Partido Republicano y ahora aparecen estas nuevas fuerzas que vamos a ver ganó, pero le rechazaron su proyecto. le rechazaron su proyecto, pero en la elección del Consejo Constitucional Sí, claro. sacó una mayoría Sí. aplastante. O sea, el Partido Republicano era lo mismo que todo el oficialismo. Ahora, pero... Era más que todo el Fíjate. Es oficialismo. verdad. Pero me acuerdo del chiste de Lucho Slimming, que pasamos de la Constitución A, que era como hiper progre, a la Constitución B, que era hiper conservadora, y que al final era como, ¿cómo no se pusieron de acuerdo a los derechos de medio. los ríos sin aborto? Digamos, una cosa así. Claro, lo que pasó en ambos procesos constitucionales es que ninguna de las oposiciones, la oposición de derecha en el primero y la oposición de izquierda en el segundo, tuvo el derecho a veto. Si hubiesen sacado 4 o 5, ya no me acuerdo, escaños, esto hubiese sido mucho más fácil. Y aquí estamos, sin hablar de la Constitución, que era el gran tema que nos tuvo como 2 años, 3 Yo años creo metido que ahí. Estamos la igual. Constitución va a volver a ser tema, no el primordial. No te digo que vaya, aparte de Arte y quizás Marco Enrique Minami empiecen a pedir una asamblea constituyente, pero creo que el tema constitucional va a ser un tema en las elecciones presidenciales. Pero hablemos de las parlamentarias. Vamos a ver si la ultraderecha de estos 3 partidos, Republicano, Social Cristiano y Nacional Libertario, terminan compitiendo en una sola lista. Esto sería un problema para Chile Vamos y un problema para el oficialismo también. ¿Por qué? Porque ante mayor división y dispersión de las listas parlamentarias, la lista más unida, digamos, que debería ser el oficialismo, eso están intentando,
la más unida tiene más votos y por ende tiene más escaños. Entonces, pero ahí hay que aplicarle ingeniería electoral, hay que mirar distrito por distrito y ver si te conviene ir en 2 listas para el oficialismo o en... Y con 14 millones de votos ahora, ¿no? Además, y la primera elección con voto obligatorio, la primera elección parlamentaria con voto obligatorio e inscripción automática. Y vamos a ver también, yo sé que también fue ninguneada en este programa, pero veamos que va a ser amarillo y demócrata. Va a ver si entran a la lista de Chile Vamos o van solos. Si van solos... Pero son un invento, pero si van solos... No, pero si no son un invento, si tienen los mismos parlamentarios que la DC prácticamente. Bueno, pero venían todos de la DC, o sea, cuando fueron electos, era la maquinaria DC que los puso ahí. Después renunciaron a sus partidos, los 2 senadores, Rincón y Walker, renunciaron a la diputados. Y esos diputados salieron electos ¿cuándo? Por la democracia cristiana y por... Ya, pues, es una división. La democracia cristiana le ha dado a este país... La democracia cristiana a este país le ha alimentado de cientos de partidos, que son divisiones de su propio... Desde la izquierda cristiana en adelante. No me acuerdo qué histórico demócrata cristiano, creo que era Leighton, decía... en Chile, esto lo dijo en los 60, en Chile tú fuiste, eres o serás demócrata cristiano. Claro, pero totalmente. Se cumple. Se cumple, pero mira... Pero por ejemplo, Calixto fue electo por la región de Aysén como diputado y ahora va a la senatorial. Por demócratas debería ir. Y seguramente va a ser electo por demócratas. Y eso te puedo dar varios ejemplos de demócratas. Es verdad. Consigno el punto de que este año vamos a ver la fuerza electoral sin la democracia cristiana. Sí. Sin la maquinaria histórica de la DC detrás. Porque les fue mal en las municipales. Las demócratas y amarillos les fue mal en las municipales, pero también no tenían buenos candidatos. Los candidatos al Congreso van a ser mejores y van a ser electos. Varios de hoy día de la bancada se van a repetir el plato y van a ser electos por demócratas. Y eso sería un rinconcito entre Evópoli y la DC. Y la DC. Ahí se están instalando. Y entre medio está el partido de la gente. Recordemos que va a seguir existiendo, va a presentar su propia lista de candidatos. Que era la gran novedad. Ahí teníamos 6 diputados. Y ya no tenemos ninguno. Ya no existe. Oye, esto es como que antes existían como 5 colores y ahora hay como todas las degradaciones de cada uno de los colores. Ustedes saben quién está en negociaciones para ir de candidata a senadora por la región de Valparaíso por el partido de la gente. ¿Quién? Pamela Giles. Pamela Giles, candidata al Senado. Del humanismo. No, ya se fue. Ya después de que se metió al asado, echó a todos los fundadores, se quedó con el color naranja y ahora va a matar a humanistas. No, si ella fue electa por el Partido Humanista. El Partido Humanista se disolvió porque no lograron los 4 diputados, solo sacaron 3. Ah, perfecto. Y después se reagrupó el Partido Humanista, pero Giles no entró en esa lógica. Entonces Giles es independiente desde el día de su elección, prácticamente. Y ahí está, y está en negociaciones con el Partido de la Gente para ir de candidato a senadores. Ya. Pero además hay un análisis acá que hiciste la otra vez que tiene que ver con esto del sistema político. La gran cantidad de partidos chicos que tenemos, piñufla, que son unos partidos como, hagamos partido, amigos, listo, el lunes lo armamos. Un consejero constitucional. Por eso te digo que hay como 1000 líneas, o sea, como si lo viéramos en franjas. El rojo pato, rojo infierno. Un consejero constitucional, ex ministro de Relaciones Exteriores y de Justicia, Teodoro Rivera, los calificó como partidos callampas. No porque valen, sino que porque crecen. Como las poblaciones callampas. Claro. Y también porque valen. Claro, por lo que valen y por lo que pesan. No, está bien. Ahora, por lo que significan. Ahora, en términos de eso, cada uno abre su tienda. Y eso es lo que estamos tratando de evitar con un nuevo sistema político y lo que estaba en los procesos constitucionales, donde los expertos tenían cierta lógica en esto, en donde se han tratado de meter el tema del sistema político, porque el gran problema que tenemos en el Congreso. Durante este mes se va a discutir, durante el mes de marzo, se va a discutir la reforma política, que implica, entre otras muchas cosas, un umbral donde los partidos no van a entrar al Congreso, si es que a la Cámara de Diputados, si es que no sacan el 5% o 4 diputados.
Y ese sería... Como mini. ¿Y están todos de acuerdo? Claro. No, pero hoy día, sin reforma del sistema político, todos los partidos se disuelven si no sacan un 4%, si no sacan un 4 diputados, como le pasó al Partido Humanista, que sacó 3. Pamela Giles y 2 que arrastró Pamela Giles. Entonces, ahí va a haber una discusión durante el primer semestre. Yo igual creo que no es serio ni razonable discutir cambio a las reglas electorales. En un año Justo en el año electoral. Pero hemos visto de todo en este país. No, sí, por supuesto. Y además no hemos visto una parlamentaria con voto obligatorio. Entonces estáis cambiando las reglas del juego sin saber realmente qué va a pasar, claro. qué va a pasar. Porque todas las proyecciones, yo hice una proyección, en Factoría Pública hice una proyección usando los votos de concejales. Revisamos distrito por distrito y empezamos a dividir los escaños. Y claro, en regla general, a mayor concentración de votos, o sea, Unión, por ejemplo, el progresismo, o en un escenario que no va a ocurrir y tampoco lo proyectamos, pero imagínense Chile Vamos y republicanos con demócratas todos en una misma lista, sacan la gran mayoría del Congreso por lejos, pero eso no va a ocurrir porque hay diferencias políticas importantes. Entonces... Nos imaginamos que podría haber cosas irreconciliables, pero hemos visto de todo también de nuevo en estas cuecas. Hay que sacar la calculadora y llegar a algún acuerdo. Pero espérate, Y a la hora de que hay elecciones, uno nunca sabe. La elección anterior, nos dijiste, RN era el gran ganador, digamos, de esa elección de las municipales. Y ahora, ¿cómo se proyecta RN? El problema de RN Es la UDI. es Evelyn Matei. Ah, Porque, por ejemplo, los candidatos a las municipales de la UDI decían el alcalde o el concejal de Matei. Y ahora no. Y RN tenía un problema con eso. Entonces vamos a ver si Evelyn Matei va a ser ecuánime con los de RN, con los candidatos de RN. Obviamente se va a sacar las fotos con todos, pero cuando vaya a terreno a hacer campaña, ¿con quién se va a juntar? Claro. Y eso va a ser una discusión. Igual RN yo creo que va a seguir siendo el partido más grande en diputados, o el segundo por ahí, y le va a ir muy bien. Igual le va a ir muy bien a la derecha en general, entendiendo las últimas elecciones con voto obligatorio, a la derecha le va a ir muy bien. Ahora, también había un salvavidas para el Frente Amplio y para el oficialismo en esas elecciones. En cantidad de votos, en gobernadores y un montón de cuestiones. Siempre vas a encontrar argumentos para decir que ganaste la elección. Siempre se explican. Sí. Las elecciones no se ganan ni se pierden, se explican, entonces vaya a sacar un buen resultado. O sea, cada partido va a hablar de un buen resultado electoral, salvo los que se disuelvan. Los que saquen menos de 4 parlamentarios van a estar en problemas, pero el resto todos van a ganar. Y queda mucho camino. El 30 de abril se van a inscribir las primarias que nosotros pensamos en las presidenciales, pero también los partidos pueden hacer primarias parlamentarias si quieren. Vamos a ver qué va a pasar entonces el 30 de abril. Primer paso, digamos. Primer paso. Primer paso. Bueno, querido, muchas Danilo gracias Herrera, por cientista nuestro primer día, pero te queremos como la próxima semana, digamos, ¿no? Si ya cerré con la producción de este programa, nos vemos en 2 semanas más. Perfecto. Mira, qué lindo. Pero qué apropiado todo esto. Gracias, Danilo, por estar con gracias, nosotros. Danilo. Nos vamos